Chicos del tercero A, buenos días. Hoy vamos a hablar del Marqués de Santillana. Sin duda una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura española del siglo XV. Vivió entre el año 1398 y 1458. Era Marqués de Santillana. Santillana del Mar es una ciudad de Cantabria que los españoles llaman la ciudad de las tres mentiras. El nombre completo es Santillana del Mar y dicen que es la ciudad de las tres mentiras porque no es santa, no es llana y ni tampoco hay mar. Desempeñó un importante papel político durante el reinado de Juan II de Castilla, rey que ya conocéis porque es el rey que protagoniza el romance de Abenamar que leímos en clase antes de que llegase el virus. Y combatió también contra los moros en el año 1438. Fue un hombre de armas y de letras, entonces es un intelectual completo como se entendía en el siglo XV. Representante típico de la nobleza, su visión de la poética fue influenciada del humanismo prerenacentista y de la poesía que venía de Italia y con la que el Marqués de Santillana entró en contacto en Barcelona. Reunió en su palacio una amplia biblioteca y compuso una obra literaria muy abundante, utilizando sea el verso de arte mayor, sea el verso de arte real. Ahora vamos a ver en el detalle sus obras. Se recuerden que, como estaba diciendo antes, en Barcelona entró en contacto con la poesía italiana y por eso decidió escribir sonetos. Son 42 y él los tituló Sonetos fechos al itálico modo. Cuidado con esta forma, fechos. Todavía la F inicial no se había convertido ni en la H aspirada ni tampoco en la H muda que constituye el español actual. Hoy en día sería sonetos hechos al itálico modo. Sin embargo, resultó un intento fallido. ¿Por qué? Porque nunca llegó a componer sonetos perfectos. Un soneto perfecto es un soneto que en los dos cuartetos trata un tema y en los dos tercetos trata otro. El Marqués de Santillana nunca llegó a esta perfección en la composición de su poesía. Entonces estamos muy lejos de la perfección de Petrarca y también de la perfección que será típica de Garcilaso de la Vega a comienzo del siglo XVI. No solo 4 de estos sonetos no están escritos en endecasílabos sino en dodecasílabos, entonces no se puede propiamente hablar de sonetos hechos al itálico modo. ¿Cuáles son las características comunes de su obra? Siempre utiliza la lengua romance, nunca escribe en latín. Y este aspecto se puede considerar también un reflejo de su actividad política, que fue dirigida esencialmente a consolidar la fuerza del reino castellano bajo el reinado del rey Juan II. Su obra es famosa especialmente por sus serranillas, que son poemas en verso corto, habitualmente de 6 sílabas, de carácter cortesano, que describen el encuentro entre un caballero y una pastora. Os muestro uno. Este lo podéis encontrar en vuestro texto, porque es uno de los apartados del libro digital. Si entran en el libro digital, en la página 70 hay un enlace a un PDF y os va a salir esta serranilla, la bajera de la Finojosa. Mossa tan fermosa non vi en la frontera como una bajera de la Finojosa.
Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, doví la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Como podéis ver, estamos delante de una obra poética extremadamente simple, de carácter popular, que no se conviene a un noble como el Marqués de Santillana. El verso es un hexasílabos, entonces es un verso de 6 sílabas, por lo tanto se considera un verso de arte menor. Sin embargo, las serranillas, estos poemas en verso corto y ritmo ligero, como estaba diciendo antes y como podéis ver escrito aquí, son su mayor éxito poético, porque en los metros italianos no fue tan excelente. No se ocupó solo de poesía popular, ni tampoco de poesía hecha al itálico modo, sino también de crítica literaria. Escribió una carta al condestable don Pedro de Portugal, que tiene por título Proemio y carta al condestable don Pedro de Portugal, que nos resulta decisiva para entender su visión de la literatura. En la carta a don Pedro de Portugal, el Marqués de Santillana define la literatura como algo sublime que tiene que ser elaborado por una retórica elegante. Eso nos lleva lógicamente a la idea de la prevalencia de la lírica sobre la prosa. Entonces, en su visión, la poesía era mucho más importante que la prosa. Aquí tenéis un extracto de la carta al condestable don Pedro de Portugal. Dice: ¿qué cosa es la poesía? Que en el nuestro vulgar gaya ciencia llamamos, sino un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy hermosa cobertura, compuestas, distinguidas y escandidas por cierto cuento, peso y medida. Y así, haciendo la vía de los estoicos, los cuales con gran diligencia inquirieron el origen y causas de las cosas, me esfuerzo a decir el metro ser antes en tiempo de mayor perfección y más autoridad que la suelta prosa. Creo que la traducción nos resulta bastante sencilla. A lo mejor todavía no sabéis qué son los estoicos. El estoicismo es una corriente filosófica de edad helenística que predicaba la lejanía del sabio en el mundo. Creo que lo van a ver con el profesor de filosofía antes de que termine el año. El Marqués de Santillana era un gran lector de las obras de los estoicos, sobre todo latinos, en el específico de Séneca. Resumiendo, ¿cuáles son sus obras literarias? Con respecto a la poesía, podemos evidenciar una lírica menor, que, pero se recuerden de lo que dije antes, es la lírica de mayor éxito, en la que más tuvo éxito el Marqués de Santillana, como las serranillas, de la que vimos un ejemplo antes, y las canciones. Los 42 sonetos fechos al itálico modo. Se recuerden que solo 38 están escritos en endecasílabos, porque 4 fueron escritos en dodecasílabos. Y realmente ni uno está escrito al itálico modo. Un intento fracasado de hacer poesía italiana. La Comedietta de Ponza. La Comedietta de Ponza es un poco más interesante, porque es un poema alegórico
de corte dantesco en el que cuenta la batalla de Ponza, que vio como protagonistas los aragoneses que se enfrentaron contra los italianos. Está escrita en coplas reales. Cuidado que la copla real no es un verso, sino una estrofa. Y en el detalle, como lo podéis ver en la pantalla, son estrofas de 10 versos octosílabos. Entonces, 10 versos de arte menor. Fíjense en el acto de estudiar en las diferencias métricas que vimos este año y en su relación con los temas tratados en las varias obras. A lo mejor al final de esta presentación, cuando terminemos de hablar de la literatura del siglo XV, voy a hacer una presentación que sirva como resumen de todos los metros que estudiamos. Poesía de contenido moral, de contenido político, religioso y doctrinal. No es necesario que se recuerden títulos. Nos sobra la prosa. La prosa está constituida por escritos morales y políticos, por la más importante, de la que hablamos antes, el Premio y Carta al Condestable Don Pedro de Portugal, en la que el Marqués de Santillana realmente resume toda su visión de la literatura. Los escritos de carácter exegéticos. Aquí surge su doble atención, culta y popular, a la literatura. Por un lado, atención culta, porque trata de aplicar una exegesis ante litteram a los proverbios populares. Entonces, es una colección de proverbios en la que el Marqués de Santillana explica el origen de estos modos de decir castellanos. Es una obra que se coloca un poco en la mitad entre la vertiente culta y la vertiente popular. Y una colección de proverbios. Realmente, esta solo es una colección simple, no se explican estos refranes. Tiene por título Refranes que dicen las viejas tras el fuego. Resumiendo, esto es todo lo que podemos decir, todo lo que me sirve que ustedes aprendan sobre el Marqués de Santillana. Nuestra próxima clase será dedicada a otro poeta importante del siglo XV, Jorge Manrique, y a las coplas por la muerte de su padre. Que tengan un buen día.